Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a mí, personalmente, me tiene fascinado y que creo que a muchos de ustedes también les va a encantar. Imaginen la emoción de abrir un mensaje, quizás de un amigo muy querido, o tal vez de un familiar, y en lugar de las palabras de siempre encuentran un emoji. Pero no cualquier emoji, no señores. Estamos hablando de esos emojis que de repente te dejan pensando, ¿qué querrán decir? ¿Será algo importante? ¿Será una sorpresa? Hoy vamos a descifrar el misterio detrás de un emoji en particular, un emoji que, combinado con un contexto muy específico, puede significar una explosión de felicidad, una nueva etapa emocionante y, créanme, un motivo de celebración enorme. Me refiero, claro está, a la combinación de emoji casa y un mensaje dirigido a alguien llamado Can y Demet con la palabra clave boda, o aún más intrigante, casa de regalo. ¿Qué secretos puede esconder este pequeño conjunto de símbolos? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque vamos a desentrañar este enigma juntos. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Así que pongámonos cómodos, porque lo que vamos a explorar hoy es una ventana a cómo la comunicación moderna, a través de estos pequeños y coloridos iconos, puede transmitir emociones y significados profundos. Piensen en esto, vivimos en un mundo donde la rapidez es clave, donde los mensajes cortos y directos son a menudo la norma. Y en este contexto, los emojis se han convertido en un lenguaje universal en sí mismos. Son capaces de añadir tono, emoción y, lo más interesante a veces, un código secreto que solo los iniciados pueden entender. Hoy el protagonista de nuestro enigma es el emoji de la casa, ese que todos conocemos, el techo triangular, las paredes, a veces una chimenea. Es un símbolo universal de hogar, de refugio, de seguridad, de pertenencia. Pero cuando este emoji aparece en un mensaje dirigido a Can y Demet, y la conversación gira en torno a una boda, anillo o, atención, a una casa de regalo, las cosas se ponen mucho más interesantes, ¿verdad? Vamos a desglosar las posibilidades, porque aquí es donde la magia ocurre. Primero consideremos el escenario de la boda. Si Can o Demet reciben un mensaje con un emoji de casa y la mención de su boda anillo, ¿qué podría significar? La interpretación más obvia, y la más hermosa, es que se refiere a su futuro hogar juntos. Una boda marca el comienzo de una vida compartida, y para muchas parejas, la creación de un hogar propio es una parte fundamental de ese sueño. Entonces ese emoji de casa podría ser un mensaje de felicitación, deseándoles que pronto tengan su propio nido de amor, un lugar donde construir sus recuerdos. Imaginen a un amigo cercano, un familiar, enviando ese mensaje, transmitiendo ese deseo de que su unión se materialice en un espacio físico donde puedan crecer juntos. No es solo un deseo, es una visualización de su futuro, una proyección de la felicidad que les espera. Podría ser un anticipo de un regalo, quizás una contribución para su futura casa, o simplemente un gesto lleno de cariño y esperanza. Pensemos en el simbolismo de la casa en el contexto de una boda. El hogar es el microcosmos de la vida familiar, el lugar donde se forjan las relaciones más íntimas, donde se celebran los triunfos y se encuentran consuelo en las adversidades. Para una pareja que se une en matrimonio, la idea de construir ese espacio compartido es una fantasía central, un objetivo tangible que da forma a sus planes y aspiraciones. El emoji casa, en este caso, actúa como un poderoso catalizador de esas emociones, un recordatorio visual y conciso de ese anhelo. Podría ser enviado por alguien que sabe de sus planes de compra de vivienda, o por alguien que simplemente desea para ellos la estabilidad y la felicidad que un hogar representa. Es una forma de decir: veo vuestro futuro juntos, y deseo que ese futuro esté lleno de un hogar sólido y amoroso. Incluso podría ser una forma sutil de preguntar sobre sus planes, invitándolos a compartir sus sueños de cómo imaginan su vida en su propia casa. La sencillez del emoji contrasta con la profundidad del significado, invitando a la reflexión y a la anticipación. Pero la cosa se pone aún más fascinante si pensamos en la casa de regalo. Esta es, sin duda, la interpretación que enciende la chispa de la mayor emoción. Imaginen la sorpresa, la incredulidad, la pura alegría al recibir un mensaje que sugiere que les han regalado una casa. Sí, han oído bien, una casa. Esto no es un detalle menor. En la cultura y especialmente en celebraciones importantes como una boda anillo,
los regalos suelen ser objetos, experiencias, contribuciones económicas. Pero una casa, eso es un nivel completamente diferente. Es un gesto de generosidad monumental, un acto que puede cambiar vidas. El emoji de casa casa, en este contexto, se convierte en el detonante de una noticia extraordinaria. Podría ser de alguien muy cercano, quizás padres o abuelos, que han decidido hacerles el regalo de sus vidas. O podría ser un grupo de amigos que se han unido para hacer este regalo tan especial. La simplicidad del emoji casa, combinado con la magnitud de la noticia, crea un contraste que resalta aún más la incredulidad y la emoción. La expresión casa de regalo, regalo, asociada al emoji casa, es tan poderosa precisamente por su audacia. Rompe con las convenciones de lo que consideramos un regalo típico. Es la materialización de un sueño que muchos consideran inalcanzable. La comunicación a través de emojis se presta maravillosamente a este tipo de revelaciones impactantes. Un mensaje de texto largo podría ser más directo, pero también podría diluir la sorpresa. El emoji casa, en este caso, es una chispa, una pregunta implícita que impulsa al receptor a buscar la respuesta completa, a desentrañar el misterio. Es un gancho perfecto para una noticia que dejaría a cualquiera sin palabras. Imaginen la escena: Can y Demet, emocionados por su próxima boda, reciben un mensaje que solo contiene un emoji de casa casa y quizás, la frase para vosotros. La mente empieza a volar, a conjugar posibilidades y la expectativa se dispara. La incredulidad inicial se transforma gradualmente en una euforia desbordante al comprender la magnitud del gesto. Es el tipo de regalo que no solo proporciona un techo, sino que también asegura un futuro, un punto de partida sólido para su nueva vida juntos. Ahora, pensemos en la perspectiva de Can y Demet. Si ustedes fueran ellos y recibieran un mensaje así, ¿cuál sería su primera reacción? Probablemente una mezcla de shock y excitación. Revisarían el mensaje una y otra vez, buscarían confirmación, quizás llamarían a la persona que lo envió con una voz temblorosa preguntando: ¿están hablando en serio? El emoji de casa casa, en este caso, no es solo un símbolo, es la llave a un sueño cumplido. Es la promesa de seguridad, de estabilidad, de un lugar al que llamar verdaderamente suyo. Es el lugar donde construirán su familia, donde celebrarán sus éxitos, donde encontrarán consuelo en los momentos difíciles. Es un regalo que va más allá de lo material, es un regalo de futuro, de oportunidades, de un nuevo comienzo. El valor intrínseco de la casa casa como símbolo de pertenencia y seguridad se amplifica exponencialmente cuando se presenta como un regalo. Este tipo de comunicación, aparentemente tan casual, oculta una estrategia deliberada para maximizar el impacto emocional. El remitente, al optar por el emoji casa, no solo está transmitiendo un mensaje, sino que está creando una experiencia. Está invitando a Can y Demet a ser parte activa en la revelación de la noticia. Esta implicación activa puede intensificar la alegría y la gratitud. La expectación generada por el misterio del emoji se resuelve en una cascada de emociones positivas al desvelarse la verdad. La casa casa se convierte en el epicentro de sus futuros recuerdos, el lienzo sobre el cual pintarán su vida juntos. Desde las cenas familiares hasta los juegos de los futuros hijos, ese espacio físico se impregna de significado y amor, todo ello iniciado por un pequeño icono digital. Pero no nos quedemos solo en la euforia. Analicemos cómo este tipo de comunicación, tan sutil y a la vez tan poderosa, funciona. El emoji de casa casa, cuando se une a un contexto de boda anillo o de regalo regalo, se convierte en un código. Es una forma de decir sin decir explícitamente, de generar expectación antes de revelar los detalles completos. Es como un avance de película, una invitación a imaginar las posibilidades. Y esto, créanme, es una estrategia de comunicación muy inteligente y, sobre todo, muy emotiva. En la era digital, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, los emojis ofrecen una pausa, un respiro de las palabras convencionales. Permiten condensar emociones y significados de una manera visualmente atractiva y fácilmente comprensible. El emoji casa, como símbolo de hogar, tiene una resonancia universal. Al asociarlo con una boda anillo o un regalo regalo, su significado se eleva, se carga de una intención específica y potente. Es como si el emoji se convirtiera en un vehículo para transmitir algo mucho más grande que su forma individual. Se transforma en la promesa de un futuro, la culminación de un sueño, o la expresión de un amor incondicional. Pensemos en la persona que envía este mensaje.
¿Qué la impulsa a usar un emoji en lugar de una frase completa? Quizás quieren mantener un aire de misterio, generar intriga. Quizás están abrumados por la emoción y el emoji es la forma más directa de expresar esa sensación. O tal vez, y esto es lo que más me gusta pensar, quieren que Khan y Demet experimenten esa chispa de descubrimiento, esa pequeña aventura de descifrar el mensaje por sí mismos. Es como un juego, un acertijo emocional que culmina en una noticia maravillosa. La elección del emoji casa para comunicar algo tan significativo como una casa de regalo demuestra una comprensión profunda de la psicología humana y del poder de la sugestión. El remitente entiende que la anticipación puede ser tan gratificante como la revelación misma. Y para nosotros que observamos desde afuera, o que quizás recibimos un mensaje similar de amigos, nos da una perspectiva interesante sobre la diversidad de la comunicación humana. Ya no se trata solo de palabras escritas. Tenemos colores, formas, gestos digitales que evocan sentimientos y transmiten información. El emoji de casa a casa, en este contexto, se convierte en un concentrado de esperanza, de sueños, de la promesa de un futuro compartido. Es un recordatorio de que las grandes cosas en la vida a menudo comienzan con pequeños gestos y símbolos. La evolución de la comunicación ha sido asombrosa, y los emojis son una prueba tangible de nuestra adaptabilidad y creatividad en la forma en que nos conectamos y expresamos. Ahora, consideremos la boda de Khan y Demet. Si ya están casados y reciben este mensaje, la interpretación podría ser ligeramente diferente. Podría referirse a una mudanza, a la compra de una nueva casa, a la renovación de su hogar actual. El emoji de casa sigue siendo un símbolo de hogar, pero el contexto de boda, anillo podría estar refiriéndose a la etapa de recién casados o a celebrar su aniversario. Sin embargo, la connotación de casa de regalo sigue siendo la más impactante y emocionante. Imaginen la planificación detrás de un regalo así. Requiere un esfuerzo considerable, una logística compleja y, por supuesto, una profunda consideración por los destinatarios. La magnitud de un regalo de esta naturaleza habla de un lazo afectivo excepcionalmente fuerte y de una generosidad que trasciende lo ordinario. El concepto de casa de regalo en el contexto de una boda, anillo o un aniversario puede interpretarse de diversas maneras, todas ellas cargadas de significado. Podría ser un regalo de padres que desean asegurar la estabilidad económica de sus hijos, permitiéndoles construir su futuro sin la carga de una hipoteca. O podría ser un gesto de amigos unidos en un esfuerzo común, demostrando la fuerza de su vínculo y su profundo afecto por la pareja. La clave está en que el emoji casa actúa como un presagio, una señal de que algo monumental está por suceder. No es solo un lugar físico, sino la materialización de un sueño compartido, un espacio donde se crearán incontables recuerdos. Lo maravilloso de este tipo de comunicación es que nos enseña a prestar atención a los detalles, a leer entre líneas, a interpretar no solo las palabras, sino también los símbolos que las acompañan. Un emoji de casa, en el contexto adecuado, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Puede transmitir amor, esperanza, generosidad y la promesa de un futuro brillante. Es un testimonio del poder de la comunicación en la era digital, y de cómo podemos usar estas herramientas para expresar nuestras emociones más profundas y compartir momentos significativos. La comunicación moderna, lejos de ser simplista, se ha vuelto más matizada y rica, incorporando elementos visuales que añaden capas de significado y emoción. En resumen, cuando vemos un emoji casa en un mensaje dirigido a Khan y Demet, especialmente si está ligado a la palabra boda, anillo o la intrigante frase casa de regalo, estamos ante una situación cargada de significado y emoción. Puede ser desde un deseo de un futuro hogar feliz hasta la increíble noticia de que se les ha regalado una casa. En cualquier caso, es una señal de grandes acontecimientos, de nuevas etapas y, sobre todo, de mucho amor y generosidad. Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas maravillosas, y que a veces, un simple emoji puede ser el heraldo de una de las noticias más emocionantes que uno pueda recibir. Espero de verdad que hayan disfrutado de este pequeño viaje al mundo de los emojis y sus misteriosos significados. A mí, sinceramente, me encanta desentrañar estas pequeñas claves de la comunicación moderna. ¿Han recibido ustedes alguna vez un mensaje así, o han enviado uno similar? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Compartan conmigo sus historias, sus interpretaciones, sus momentos de sorpresa. La comunidad es el corazón de este canal, y vuestras experiencias son lo que lo hacen vibrar.
Y si este vídeo les ha resultado interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba. Eso me ayuda muchísimo a saber que les gustan este tipo de contenidos y me motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos hombre y mujer de la mano, con su familia de padre, madre, hijo e hija, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta charla sobre la magia de la comunicación moderna. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, los invito una vez más a darle a ese botón de suscribirse mano blanca indicando hacia abajo y activar la campana para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, de verdad, un abrazo enorme cara abrazando y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.